extienden a los territorios de ultramar y se establece un aparato administrativo permanente cuya misión será la elaboración de todos los datos estadísticos. En el lado anglosajón se producen aportaciones en el campo de la eugenesia y la biometría, pero también en las ciencias sociales. La preocupación por la pobreza y sus causas presidirá el trabajo de autores como Francis Galton, Carl Pearson, Francis Isidro Gilmore, George Yule o Arthur L. Bowley. La mejora de la especie humana mediante la intervención en la herencia genética desplaza el interés estadístico de la media aritmética a la varianza, es decir, a las diferencias respecto de la media. La complejidad matemática del problema planteado por la eugenesia y la biometría hace que Galton recurra a matemáticos como Carl Pearson e Isidro Gilmore, quienes acaban formalizando el análisis de la varianza y el coeficiente de correlación. El primer tercio del siglo XX contempla el nacimiento de la sociedad de masas. La incorporación de la cadena de montaje a los procesos productivos realizada por Henry Ford permitirá inundar el mercado mundial de productos fabricados en serie. La producción de una cantidad ingente de nuevas mercancías da lugar al nacimiento de las agencias americanas de publicidad comercial y de los institutos de investigación de mercados, para los que la estadística, y en concreto la encuesta por muestreo con cuestionario precodificado, se convierte en un instrumento fundamental. En Europa, la cuestión social, exacerbada por el fantasma de la Revolución Rusa, favorece el interés de gobiernos e intelectuales por los estudios estadísticos. Los sistemas de muestreo y los intervalos de confianza comienzan a aplicarse en el primer tercio de siglo en estudios de vivienda, pobreza, trabajo, desempleo o salud entre las clases trabajadoras. Trabajos que confluyen en Estados Unidos durante los años 30 con la investigación de mercados y los estudios políticos de predicción del voto, consolidando definitivamente la nueva técnica estadística que parte del muestreo y la aplicación del cálculo de probabilidades frente a los viejos procedimientos de recuento que significaban los censos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Samuel Stauffer dirige una encuesta sobre actitudes entre los soldados americanos que tendrá una influencia decisiva en la configuración posterior de los estudios de opinión. Finalizada la guerra, se crean institutos de opinión pública en todos los países situados bajo la influencia norteamericana, y la encuesta estadística, basada en el muestreo aleatorio y cuestionario precodificado, se convierte en la práctica de investigación social dominante. En la actualidad, las estadísticas se han desplazado de las oficinas y centros especializados hacia otros ámbitos, invadiendo todos los aspectos de la vida social. Los medios de comunicación, la economía, el consumo, las actividades políticas están en conexión directa con los centros de producción y difusión de estadísticas. Y el funcionamiento del estado del bienestar depende en gran medida de la producción continuada de datos estadísticos. Muy bien, eso es lo que de alguna manera podemos englobar en materia de historia de lo que es la estadística. En su tiempo vemos que la importancia que tiene
va más allá de una simple materia o de una simple temática matemática, va más allá porque si no tenemos la forma de cómo expresar nuestros estudios financieros, industriales, nuestros estudios que de alguna, o nuestros trabajos, vamos a cambiarlo de estudio a trabajo, que nos solicitan, y si los presentamos siempre en prosas, sería tedioso para alguien que necesita en concreto saber cómo están las cosas. Si hablamos de la bolsa de valores en la actualidad, mejor ejemplo para poder expresar la importancia de la estadística. Dice, a ver cómo va la curva de la bolsa de valores y vemos que empieza, ¿no? Pues a la baja, hasta la alta, nuestra compañía va logrando tener mejores, buenos dividendos porque la bolsa de valores incrementó en lo que estamos invirtiendo. Y bueno, lo que para uno puede ser la alza de la bolsa de valores, para otros, y hablamos de países, puede ser la caída de la bolsa. Entonces, es muy importante saber de esto. Cuando nos dicen que tenemos una aportación por ahorro de lo que es nuestro trabajo llamado Afores, y decimos, bueno, ¿cuánto está mi Afore? ¿A cuál Afore me afilio? Los que ya han tenido experiencia laboral saben de qué estoy hablando. Y la Afore salió así como una política pública para poder hacer ahorros a los trabajadores y poderse jubilar. Sabemos que los temas de boga gubernamentales ya no son tanto los temas de cuestiones de modernismo, sino más bien la subsistencia humana en cuanto a cómo vivo y qué necesito para vivir económicamente, y el día que ya yo no pueda trabajar, cómo voy a poderme mantener. Entonces, de ahí se ve que las jubilaciones ya no eran posibles a como se venían haciendo, y de 1997 hacia acá, todos los que empiezan a tener vida laboral en esa época o en esos años, su forma de poderse pensionar pues ya va a ser por medio de las Afores. ¿Y qué son las Afores? Bueno, pues son aportaciones que van haciendo tanto el patrón como el trabajador a través de la cuota del Seguro Social, y ahí se va haciendo ese ahorro. Pero ¿cuál es la idea y cómo lo podemos involucrar o enlazar con la estadística? Bueno, en que estas aportaciones los bancos las meten a concurso o a participación en lo que son las bolsas de valores. Y entonces ahí puede ser de que una vez ganen, otra vez pierdan, y se vuelve todo una cuestión así como de que si a veces, si puedo arriesgar mi dinero y me lo está arriesgando el banco y se puede perder, sí se podía perder porque los bancos precisamente están acuñando esos recursos pues, para invertirlos y ellos también ganen. Pero obviamente te dicen que tú ganas, pero igual si tú checas y saber qué Afore me da más, pues no sé, Profuturo, Banorte, Comer, no se va. Entonces, ahí vemos que como la estadística puede servir como herramienta para medir esas cuestiones. Si vimos en el video, vimos cómo los países de Europa son los detonadores del uso profesional amplio de la estadística. Vimos ahí Lisboa, que es un país donde el comercio marítimo en la época de Vasco de Gama, si lo han escuchado, logró moverse en todos le dio la vuelta casi a todo el continente, y sus comercios marítimos, que fue el único país que logró sostener su economía gracias a que las riquezas que tuvo en Latinoamérica y las llevó a Lisboa. Para los que no saben por dónde está Lisboa, Lisboa está en Europa, en el sur completamente de España. ¿Sí? El sur de España está Lisboa. Es un país pequeño, pero que fue el único capaz de poderse sostener por sí solo y no pertenecer a la comunidad europea. Entonces, perdón, a la comunidad, lo que es la parte de España. España fue absorbiendo países chiquitos con las riquezas que dicen que se llevó de Latinoamérica y de México, pero Lisboa fue el único que logró hacer sus propios recursos
y no permitió que lo consumiera España. Por eso el único lugar que España no logró hacerse de él es Lisboa, por todo lo que Vasco de Gama le aportó en comercio marítimo, que fue mucho. Vemos ahí en la imagen cómo Lisboa detona en la historia, la estadística, y de ahí viene Madrid, España con todo su contexto, y de ahí Europa, y vemos cómo la edad moderna, inclusive la raza humana, la empezaron a medir, que ya no éramos tan altos como hace mucho tiempo y que nos convertimos en personas de mediana estatura. Entonces la estadística, hablaron de los intervalos de clases, hablaron de las medias aritméticas, de estatura, etcétera, etcétera. Y muchas cosas que ahí se ofrecen, ¿no? Y que se muestran, habla de la historia. Eso era nada más así como para que ustedes vayan asumiendo, reflexionando, por qué la importancia de la estadística y por qué debemos de tener el conocimiento pleno de su uso. Es muy sencillo, la verdad, y muy importante y muy necesario saber cómo poder utilizarla. Y no es más que recoger información de un tema de interés proyectual, estudiarlo, recoger información, aplicarle estudios y luego inferir con gráficas, con conclusiones, postulados, a lo que le llamamos en los pasos del método científico. Entonces, esa es mi aportación para ustedes. Ahí ustedes, yo creo que en su momento podrán navegar, explorar más acerca del tema de la historia, de la importancia. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, algo que quieran que yo les amplíe, con mucho gusto. Voy a la orden sobre lo que escuchan, sobre lo que han visto, ¿va? Para poder tener todo claro y no tener ninguna duda. Bueno, muy bien. Vamos a pasar de los conceptos a algo más en específico. Voy a volver a compartir. Bueno, voy aquí a abrir el material y voy a compartir con ustedes y vamos a ir leyendo en conjunto el material. Vamos a comenzar con Morales Castañeda, ahorita que se los presento. Disculpe, profe, no lo escuché bien. Sí, Morales Castañeda va a iniciar con la lectura del material que vamos a empezar a proyectar. ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien. Esta es una bibliografía del cual he tomado de Óscar Alejandro Esquivel Flores. Vamos a hablar de esta introducción. Déjenme tantito que se las adecue. Ahí está. Creo que por ahí se ve bien. Empezamos con esta introducción leyendo, mi estimada. Adelante. Seguramente en algún momento hemos escuchado o utilizado expresiones como es probable que suceda, el promedio es, se estima que. El empleo de estas manifestaciones es tan frecuente que no reflexionamos su significado. Diversas situaciones cotidianas se conducen dependiendo de un resultado o de las expectativas que se tengan hacia futuro, lo cual en muchos casos un sólido estudio de los factores que repercuten en tales actividades, el análisis de datos, la síntesis de la información, el cálculo de probabilidades, la estimación de parámetros, etc., son tareas que tienen un lugar preponderante en la toma de decisiones a cualquier nivel. Dar a conocer la importancia del análisis estadístico y la teoría de probabilidades, sus múltiples aplicaciones, así como la comprensión y manipulación de los conceptos que abarcan estas disciplinas, constituyen los objetivos de esta obra. Si el alumno argumenta sobre el por qué es posible que un evento se presenta,